Buenos días, mi nombre es Brian Arcos, soy integrante del grupo de laboratorio de electrónica 2. Bueno, en esta mañana les voy a dar a conocer el análisis que se realizó tanto para el transistor BJT como para el MOSFET y nos tocó en la práctica de laboratorio. Bueno, empecemos con el primero que sería el BJT. Entonces el BJT lo que vamos a analizar lo primero que todo es en el análisis en DC. ¿Qué va a pasar con los capacitores? Se van a ir como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque en este caso como la frecuencia es nula, o sea, de 0 Hz, entonces la reactancia tiende a un circuito, a una reactancia que tiende a infinito. Entonces, como tiende a infinito, entonces ellos van a actuar como un circuito abierto. Listo. Lo que vamos a hacer en este caso, bueno, dijimos que los capacitores se van, solamente me quedarían las resistencias y la fuente junto con el transistor BJT. Lo que estamos viendo era que anteriormente como teníamos dos fuentes, entonces serían 5 voltios menos 5. Si vamos a hacer la suma de ellos dos, darían un total de 10 voltios. Para resumir este circuito lo podemos hacer una R de Thevenin y un voltaje de Thevenin, que sería hallar el paralelo entre ellos dos, mientras que el voltaje de Thevenin sería hacer un divisor de voltaje del voltaje que la resistencia donde queremos, que en este caso serían los 40 kiloohmios, y la suma de estas dos resistencias. Ya teniendo el equivalente de Thevenin, lo que podemos es encontrar, vamos a encontrar en este caso la corriente de la base, junto con la corriente ICQ que trabaja, o sea, con la corriente que trabaja el voltaje dentro de la recta de carga. Analizamos esta primera malla y lo que tenemos es que vamos a encontrar el voltaje de Thevenin más el voltaje es igual al voltaje de la resistencia de Thevenin más el voltaje de la base emisor más el voltaje de la resistencia del emisor. Podemos ver aquí que esta corriente que le llega a la resistencia es la corriente del emisor y esa la podemos aproximar que es igual a la corriente de la base, que multiplica al beta más 1, y en este caso también se puede decir que la corriente de la base es aproximada a la corriente del colector. En este caso el beta nosotros lo vamos a utilizar como un valor de 50 por el tipo de transistor que se está trabajando. Una vez se realiza este cambio acá, entonces lo que vamos a despejar es la corriente de la base. Una vez con la corriente de la base podemos encontrar en este caso la corriente ICDQ, que en este caso se la calcula así, porque dijimos que la corriente del colector es prácticamente igual a la corriente del emisor. Entonces nos está dando un valor de 7.53 miliamperios la corriente ICDQ. Ya con esto podemos analizar la segunda malla, que sería por el lado acá. ¿Para qué? Para hallar el voltaje en el punto Q, que en este caso nos está dando un valor de 2.46. ¿Qué pasa si nosotros hacemos como unas variables donde la corriente vaya variando? Que si la corriente es igual a cero, entonces ¿cuánto es el voltaje? Tomando esta misma ecuación, entonces lo que vamos a analizar es que si la corriente es igual a 0 amperios, entonces el BCC va a ser igual al BCE. Entonces, el BCC estamos diciendo que es los 10 voltios de la fuente, mientras que si yo tomo, en este caso que serían 0 voltios, entonces la corriente del colector va a ser igual a los 10 voltios de la fuente sobre la corriente, sobre el valor de la resistencia RE. Entonces, en este caso nos está dando que dentro de la recta dinámica en DC, eh, en este punto Q, mire lo que aquí es donde trabaja, donde está el punto Q de que calculamos anteriormente, 2.46, y hacia acá 7.834 miliamperios. Y ella dice que está trabajando en DC en 10 voltios, que sería el valor del voltaje de la fuente, hasta un valor con una pendiente que llega hasta 10 miliamperios. Una vez analizado el análisis en DC, pasamos al análisis en AC y lo que hacemos es que en este caso asumimos que la frecuencia es muy alta. Es como la frecuencia es muy alta, entonces
Los capacitores en este caso no van a actuar como circuito abierto, sino como un cortocircuito. Lo tenemos de esta manera, lo que podemos hacer es redibujar el circuito. Entonces podemos poner un R2 y un R1, que estos dos serían podemos hacer un equivalente para que me quede, para que me, para que me quede una sola resistencia. Entonces en este caso podemos hacer un RDT que va a ser igual a 200 ohmios, este equivalente aquí para que se me reduzca el circuito. Listo, lo que podemos hacer en este caso, lo que nosotros podemos ver es que este voltaje V sub 0 es menos BCE, porque si nosotros analizamos esta malla de acá, lo que vamos a encontrar es 0 es igual a BCC más B sub 0. Entonces, si nosotros despejamos el B sub 0 que es IDC por el paralelo de estos dos. Entonces esto me va a quedar que el voltaje V sub 0 va a ser igual a menos BCC. Según el teorema de superposición, entonces es como la corriente total va a ser igual a, y en el punto, la corriente del colector en el punto Q más la corriente del colector que se va a hallar, y lo mismo va a pasar con el voltaje, o sea, en el punto CE, colector emisor, en el punto Q y el voltaje que se va a analizar en este caso. Eh, Reemplazando en este del voltaje, entonces tenemos que va a ser igual a, despejamos la variable como estamos diciendo que es igual en esta malla BCE, voltaje colector emisor, entonces reemplazamos esta ecuación dentro de esta y ahí sí ya hacemos lo del análisis anterior en DC para calcular los valores donde vamos a graficar la recta en AC. Si ponemos el voltaje, o sea, si asumimos que el voltaje total del colector emisor es igual a 0, entonces hacemos esta igualación aquí, me va a quedar solamente en el punto Q que calculamos anteriormente, que en este caso fue de 2.466 voltios sobre la R de T. La R, la R total que calculamos anteriormente del paralelo entre R, el paralelo entre RE y RL, la resistencia a la carga. Entonces, por tanto, la corriente total me va a quedar 22.33 miliamperios, mientras que hacemos lo mismo con la corriente, nos da este voltaje. Y esta sería la gráfica resultante. Esta sería la que se analizó en DC, mientras que esta es la que se analizó en la A, y este sería el punto Q. Aquí también podemos analizarla como estilo de tipo senoidal. Entonces podemos decir, o sea, que el voltaje entre, o sea, dice que el voltaje máximo de la señal de esta senoide va a ser 1.255 voltios. Listo, ahora sí pasamos al análisis en pequeña señal. En este caso, como es BJT, entonces lo vamos a trabajar como el modelo híbrido o lo que nosotros conocemos como el modelo RE. Entonces tenemos el circuito de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar. Esta aquí la corriente va a ser igual a, tenemos una fuente, en este caso dependiente, que sería el beta por la corriente IB, mientras, porque esta sería la corriente del colector, mientras que esta acá sería H por R. Ese valor, ¿cómo se lo calcula? Ese valor se lo calcula el valor de RE, el valor de RE se lo calcula de 26 milivoltios sobre ICQ. Ese valor de HRE da un valor de 3.4 ohmios. Y al multiplicarlo por 50 da un valor de 172.42. Listo, entonces vamos a analizar.
Podemos vamos a analizar lo primero es la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Cuál sería la impedancia de entrada en este caso? La impedancia de entrada en este caso va a ser igual a RDB, que sería esa que hicimos el paralelo al principio, que da 4.4 kilo ohmios por el paralelo de ZB. ZB va a ser igual a HRE más la RT por beta más 1. Como en este caso beta es más grande que 1, entonces quedaría beta por RT, haciendo o sea, la HDR es igual a B, beta por R. Si yo saco factor común de beta, entonces me va a quedar la suma de esta, de RE más RT. Y aquí nos quedaría la impedancia de entrada. Ahora, para la impedancia de salida dice que en este caso tenemos que abrir el circuito, o sea, no lo podemos tener el circuito en este caso como RDT, o si se lo quiere analizar de esta manera. Entonces, lo que tenemos que realizar aquí es o sea, un paralelo entre RE y RT, un paralelo RT por RD. Pero como en este caso RDT, o sea, dice que por lo que RDT es muy grande, entonces casi siempre ese como la impedancia de salida se lo aproxima, es como al valor de RE. O sea que ZO perfectamente nosotros podemos decir que es igual a RE. Una vez calculando la impedancia de entrada y de salida, lo que vamos a hallar serían las ganancias de voltaje y las ganancias de corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que el voltaje, vamos a analizar el voltaje de salida. El voltaje de salida, en este caso, decimos que es la corriente y su E, o sea, sería este V out, la que entra acá, la corriente y su E por el paralelo entre ellos dos. Esto podemos decir que como la corriente IE es casi igual a IC y EIC es igual a B, beta por IB, entonces hacemos esta sustitución y hacemos el paralelo entre ellos dos. Ahora, el voltaje de entrada, y en este caso estamos viéndolo acá, entonces lo que podemos hacer, en este caso, miramos aquí que esta acá es la corriente de IB por HR más, en este caso, que sería y la corriente del emisor por RE, pero esta corriente del emisor la podemos cambiar por la corriente de la base por beta. Entonces, por eso aquí hacemos esta similitud y nos queda que sería la corriente de la base beta por RE más RT. Haciendo colocando V out arriba sobre V in, porque eso es ganancia del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, me va a quedar que solamente va a ser la resistencia equivalente entre ellas dos sobre R más RT. Entonces, en este caso nos está quedando que la ganancia de voltaje para estos amplificadores dice que es aproxima a 1 y aquí lo estamos viendo claramente. Ahora, para encontrar en la corriente, la ganancia de corriente, lo que vamos a hacer es que para hallar la corriente de, de salida, sería la corriente que le llega acá. O sea, sería hacer como, en este caso para la corriente de salida, es hacer como un divisor de corriente. Entonces queremos la corriente aquí en ese punto, entonces hacemos un divisor de corriente con la corriente en la resistencia que no queremos y nos queda de esta manera representando la I de C por beta por IB. La corriente I0, ¿cómo se la calcula? La corriente I0, la corriente, qué pena, la corriente IB, lo que vamos a realizar
es también como un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros queremos es la corriente en este punto. Entonces, como queremos la corriente en este punto, lo que vamos a hacer es, podemos hacer que la corriente IB va a ser igual a, como queremos acá, entonces la podemos analizar por acá. Entonces, la corriente I por R de B sobre R de B más la suma de estas dos resistencias. Recuerde que esa acá como es la corriente IC, entonces la vamos a cambiar por beta en este caso. Entonces, por ende, la corriente entrada nos queda de esta manera. Y al hacer la sustitución acá, entonces nos está dando este valor entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Ahora sí, vamos a pasar al análisis a bajas frecuencias. Entonces, lo que hacemos en este caso, como los capacitores, el efecto, o sea, lo que vamos a ver es el efecto de los capacitores dentro del modelo híbrido RE. Entonces tenemos que RDE va a ser igual a 1 kilo ohmio, RDB 4.4, RDT que sería el equivalente, RDL, el beta, RE, que en este caso tiene un valor de 3.45 ohmios, el CI y el COUT que sería, entonces en este caso sería 1 micro y 10 microfaradios. Entonces, en este caso, como para baja frecuencia, entonces en este caso, como hay dos capacitores, entonces nos tienen que salir dos polos, o sea, dos frecuencias, W1 y W2. Entonces, lo que vamos a analizar en este caso es, digamos, apagamos digamos, para analizar es como una suma de frecuencias, ¿no? Entonces, primero, digamos, vamos a analizar el C1, que sería el de la entrada. Entonces, este de acá, el Cout, el segundo capacitor, lo que vamos a hacer sería ponerlo en un corto. Entonces, al quedar ese en un corto, lo que va a hacer es que estas dos, o sea, y las fuentes dependientes e independientes se van a, se van a reemplazar como por un circuito abierto. Entonces esta se va, esta aquí también se va, entonces estas quedarían un paralelo que quedaría RDT. Entonces para hallar la impedancia en este caso, cuando se analiza el primer capacitor, va a ser igual a RDB por el paralelo de quién, de esta más la suma de beta por RDT. Y nos está quedando esto ya con la impedancia para el primer circuito, entonces reemplazamos en la fórmula y nos queda esta frecuencia. Ahora, para analizar y pasándola acá a radianes, esto serían hertz y esto serían radianes. Esa es la que vamos a utilizar para representarla en la función de transferencia. Ahora, analizando el segundo circuito, entonces en este caso, como está a mayor frecuencia, entonces lo que se va a hacer es que como lo que se va a realizar en este caso es que como, como este capacitor de acá se va en un corto, entonces se va con esta resistencia porque está en paralelo y esto contiene 0 voltios, entonces esto se va. El voltaje acá es el mismo acá. Entonces quedaría esta en paralelo con RDE. Entonces por eso vamos a hacer el paralelo de HDR, o en este caso Re por el paralelo de Re más la suma, que en este caso como ya me quedaría un equivalente aquí de una sola resistencia, entonces ya la sumaría con esta y ese sería el valor de la impedancia para este capacitor. Reemplazando en la fórmula de frecuencia, la calculamos en hertz y en radianes. Y pues, en este caso sería la frecuencia total, sería la suma de la primera frecuencia más la suma de la segunda frecuencia y la reemplazamos aquí para el análisis en baja frecuencia. Ahora sí, en alta frecuencia, ¿qué es lo que pasa en alta frecuencia? En alta frecuencia, lo que vamos a hacer es apoyarnos de las capacitancias parásitas.
Aquí hay tres capacitancias. Está esta capacitancia de aquí, la cual es la capacitancia de transmisión. Esta es la capacitancia parásita, que en este caso esta casi como es siempre es muy pequeña, entonces dentro de la hoja de datos del transistor viene dada como 0 ohmios. Lo que vamos a implementar en este caso es apoyarnos de las capacitancias de Miller mediante el efecto de Miller, tanto de entrada como de salida, o sea, el CMI y el CM sub 0. Vamos a representarlo de esta manera. Entonces, una vez representado de esta manera, lo que vamos a hacer es que nos fuimos a la hoja de datos del transistor BJT y tomamos que la frecuencia, para hallar este valor de acá, de este capacitor que se encuentra acá, lo que hicimos, nos apoyamos fue para encontrar ese valor, nos apoyamos de que la frecuencia con que se va a trabajar es de 3 MHz. Al tomar el valor de la frecuencia de 3 MHz, según la hoja de especificaciones, el CBC, o sea, la capacitancia de la base colector, tiene un valor de 444 picofaradios, mientras que CCE, o sea, que sería la capacitancia colector emisor, sería de 0 farad, de 0, de 0, de 0 faradios. Entonces, en este caso, lo que ya vamos, ya teniendo CBC, para calcular este CBE, lo que se implementó fue una fórmula, la cual es la corriente IC de Q sobre 2pi por F de T por el voltaje de S. Ese voltaje de S también viene determinado por la frecuencia, que en este caso sería 326 milivoltios, y esto nos da un resultado. Entonces, este valor de acá nos da un resultado de 15.5 nanofaradios. Entonces, lo que vamos a analizar sería la capacitancia de entrada de Miller, que en este caso sería 1 menos, entonces sería CBE, que sería CDF 1 menos la ganancia del voltaje, que en este caso, como esta es 1, entonces 1 menos 1, entonces esto se va a ir a 0 faradios. Como es de entrada, o sea, acá le hicimos por pasos. CMI y CM sub 0 sin sumarle la de entrada ni la de salida. Y aquí era lo que les decía, el valor. Entonces 15.26 nanofaradios. La de entrada, entonces aquí primero la estamos multiplicando por CDF, esta sería la de salida, entonces me va a quedar representado aquí el capacitor CB, entonces en este caso, este sería CMI. Y como CM0, entonces en este caso 1 menos 1, entonces acá también se va a ir a 0, entonces sería 0F. Listo, ya obteniendo eso, lo que vamos a hacer es que como esta es la capacitancia de entrada, entonces sería CMI, bueno, calculamos CMI, pero también tenemos que sumarle el capacitor de entrada. Entonces sería este valor de CMI más CBC. Entonces, por eso CBC es como es 444 picofaradios, entonces el equivalente total de CMI sería este valor, porque el equivalente de salida como es 0, o sea, este valor de acá nos está dando 0, más sumarle el capacitor de salida, que en este caso es CCE, también como él es 0, entonces no solamente nos saldría en este caso una frecuencia que es esta. Ya con la frecuencia en bajas y en altas podemos representar la función de transferencia total. Listo, ahora sí vamos a analizar el MOSFET. Lo mismo, vamos a analizarlo. Este tiene, a diferencia del otro, lo que vamos a utilizar en él es un voltaje umbral que sería el BET, que en este caso serían de 2 voltios. Se decía que para la implementación de esto nos vamos a como ayudar de esta ecuación de aquí, que sería acá.
por el voltaje de GS menos el voltaje de Thevenin sobre 2. Lo mismo, esto como SBGS es como dependiendo de la corriente de en encendido. Entonces en este caso estamos tomando en la hoja de especificaciones que este valor es 200 milivoltios y el voltaje de BDS en estado encendido es de 10 voltios. Entonces al calcular K nos está dando un valor de 3.125 miliamperios sobre voltio cuadrado. Una vez con K, lo que ya podemos hacer es que lo mismo, como los capacitores anteriormente había una frecuencia de 0 Hz, entonces ellos se van a ir como un circuito abierto y queda este equivalente. Lo mismo, vamos a hacer una RG que me va a contener este, y lo mismo que decíamos anteriormente, es como un voltaje de Thevenin, una R de Thevenin, pero en este caso sería RG y BGG. Ahora, ya teniéndolo aquí este equivalente, lo que vamos a hacer es analizar esta primera malla. ¿Para qué? Para analizar la corriente ID. Entonces analizamos esta corriente, el voltaje de esto es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de, en este caso anteriormente era base emisora, en este sería BGS porque es un MOSFET, más el valor de la corriente que le llega a esta resistencia por RD. Entonces, ID nos queda BGG menos BGS sobre RDS. Ahora, lo que decíamos anteriormente, que esta corriente de aquí la podemos sustituir por esta ecuación que la tenemos acá arriba. Entonces, sustituyendo esta ecuación y resolviendo esa ecuación cuadrática, entonces vamos a despejar. Entonces, como esto era al cuadrado, entonces aquí el primero al cuadrado menos el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y si resolvemos este sistema de ecuaciones, entonces nos va a dar un voltaje 1 positivo 3.4 y un voltaje 2 negativo. Lo mismo, como este es un voltaje, entonces se decía que anteriormente, o sea, el voltaje en el BJT no eran como tan determinantes con la corriente. Entonces, en este caso, en el MOSFET, dice que la corriente depende directamente del voltaje. Entonces, como tengo un voltaje aquí positivo, entonces nos va a salir una corriente I sub D. Y si tenemos esta corriente, este voltaje aquí, nos va a salir una corriente I sub D. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a tomar? El único que vamos a tener en cuenta en este caso sería el voltaje positivo. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es que opere en los valores de voltaje donde sea mayor al voltaje umbral. Como el voltaje umbral es 2 voltios, entonces el único que vamos a utilizar sería este, BGS1 y esa corriente. Entonces vamos a analizar, vamos a hallar la corriente ID en el punto Q. Lo mismo, analizamos la malla de salida que sería por el otro lado, o sea, por el lado de acá, por este lado. BDD, entonces la corriente ID por RD más BDS, entonces hacemos hacemos la sustitución ID que ya la calculamos 6.21, la suma de RD más RS que serían 500 más 300 y ya me salió el voltaje BDS en el punto Q y ahora sí hallamos ID en el punto Q que sería este mismo de acá arriba, 6.21. Ahora si queremos hallar los valores de la recta de este, lo mismo, poníamos en 0 en ID, entonces calculamos que BDD o BDS serían 10 voltios y D tendría 12.5 miliamperios. Entonces aquí estamos viendo que en 10 voltios, 12 voltios opera la recta de carga, en la recta de carga en DC y justo aquí en el punto Q se cruza que aquí, en este BDSQ dio 5.032 y 6.21 miliamperios. Listo, el análisis en AC. El análisis en AC, ya hicimos el paralelo entre ellos dos, me va a dar el voltaje BDS y por el colector entonces sería RD y RDL. Entonces, lo primero que vamos a analizar en este caso, que es el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida, en este caso, miramos que esta corriente es contraria a I sub D, entonces sería menos I sub D por el paralelo de ellos dos.
Entonces, B de 0 es el mismo B de S. Entonces, B de S va a ser igual a menos I sub D por RDE sobre RL. Lo mismo que hacíamos anteriormente, el principio de conservación. Entonces, la I de total por la I de, entonces despejamos y reemplazamos dentro de esta ecuación el B de S. Y lo mismo, analizamos cuando es en 0 voltios, entonces para hallar la recta de carga en AC, y lo mismo cuando la corriente IDS igual a 0, entonces hallamos también el voltaje BDS en la recta de carga en AC. Entonces aquí tenemos la recta de carga en DC y en AC y el punto Q. Y lo mismo que decimos anteriormente, entonces en este caso el voltaje máximo ya sería 2.064 con respecto al anterior en DC aumenta. Ahora el análisis en pequeña señal no nos vamos a guiar del modelo red, sino que en este caso vamos a utilizar, o sea, en este caso se decía que se utiliza GDM. ¿Por qué? Porque es lo contrario a una resistencia. Entonces, por eso se tomaba el GDM por ser lo contrario a la resistencia, que sería entonces en este caso la admitancia. Listo. Entonces, esta acá se dice que es como la pendiente de la, ¿cómo se dice? Como la pendiente de una recta, es el GDM. Entonces, por ende, tenemos que derivar el voltaje, la derivada de la corriente sobre la derivada de BGS. Entonces, en este caso, me está diciendo que la corriente I sub D va a ser igual a K por BDS menos BDT por al cuadrado. Entonces, la derivada de esto me va a dar estos 2K por GDS evaluado en el punto Q. Entonces, GDM nos va a dar un valor haciendo esta derivada de 8.75 miliamperios sobre voltios o 1 sobre ohmio, que sería lo contrario de la resistencia. Ya con ese valor, obteniendo ya ese valor, entonces ya tenemos que este GDM ya lo conocemos, el BGS también ya lo conocemos. Entonces vamos a hallar, lo que hicimos anteriormente fue hallar la Z de entrada, o sea, la impedancia de entrada que sería RG, mientras que la impedancia de salida sería RD, que sería 500 ohms. Ahora vamos a hallar la ganancia de voltaje, B sub 0 sobre BDI. Entonces el B sub 0, lo que decíamos sería menos B, menos ID por el paralelo de ellos dos. ¿Quién es ID? GM por BGS. Listo. ¿Quién es el voltaje de entrada? El voltaje de entrada, como es en paralelo con este, es el mismo FGS. Entonces, al implementarlo acá en la fórmula, se van a ir los voltajes BGS y me va a quedar que la ganancia del voltaje va a ser menos GM por RT. Este valor nos va a dar menos 2.916. Ahora, la ganancia de corriente, lo mismo, es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces, en este caso, la corriente de salida sería la contraria. Si queremos hallar en esta resistencia la corriente de salida, entonces sería la contraria acá. I sub 0 por RD más la suma de ellos dos. Y sub 0 se dice que RD sustituimos y ahora sí hallamos la corriente de entrada. La corriente de entrada, entonces tenemos esto de aquí. Y entonces, para hallar esto, entonces por aquí no se va a ir, entonces ella se va a quedar solo aquí. Entonces sería BDI sobre RDG. Entonces, la reemplazamos acá en la fórmula y el valor que nos dio el valor de la ganancia de la corriente es menos 1.81 K. Entonces, el análisis a baja frecuencia. El análisis a baja frecuencia, en este caso, lo que vamos a hacer es, se halla la suma total de las frecuencias cuando se van analizando los capacitores uno a uno. Entonces sería F de 1 más F de 2, F de 3. ¿Por qué? Porque hay tres capacitores, tres frecuencias, tres polos y por ende tienen que salir tres ceros también. Entonces, C1 y C2 son cortocircuitos, por lo tanto,
Entonces estamos analizando este primero. Entonces este aquí es un corto, en paralelo con este se va. Este aquí pues quedan estos dos en paralelo. Esto como está en paralelo esta resistencia con un corto, entonces 0 voltios, entonces esto se va a hacer. Se va como corto también. Entonces hallamos en este caso la impedancia, que sería en este caso solamente esta de acá. Esta acá porque eso no tiene nada que ver con el C2. Y hallamos F de C2 en radianes. Ahora ponemos en corto a C2 esta, entonces como está en paralelo se va, y lo mismo acá está en paralelo, entonces se va, y esta de acá quedaría solita ahí y se apagaría esta fuente porque quedaría como en un circuito abierto, entonces esta se va, solo me quedaría en serie estas dos resistencias y saldría FDC1 y WC1. Entonces en este caso, para analizar este capacitor de aquí, se dice que él me genera tanto un cero como un polo. Entonces, ¿cuándo me genera el cero? Cuando se lo está tomando por RDS, o sea, por la resistencia que tiene aquí. Entonces se calcula y ese sería el valor de la frecuencia del cero. Entonces aquí 332 puntos. Ahora, si vamos a analizar el polo, entonces pues ya sería este paralelo de acá. Entonces vamos a decir que el voltaje RDS, este voltaje RDS es lo contrario de VGS porque están trocados los signos. Entonces, sustituyendo esto, vamos a decir que el voltaje, sustituyendo, decimos que el voltaje RDS es menos la corriente I sub D por RDT. I sub D es menos GM por BGS. Entonces RDT nos está quedando que es 114.22 ohmios y RDS, en este caso, ya teniendo esa RDT, o sea, el equivalente de eso, entonces como nos están quedando dos resistencias, entonces podemos calcular la impedancia total, que sería el paralelo de estos dos, y ya podemos hallar la frecuencia de corte. Entonces ya teniendo, ya las podemos expresar esas dos, y nos faltaría analizar el, la otra parte, que sería en alta frecuencia. Acá ya tenemos las tres frecuencias y el cero, los polos y los ceros. En alta frecuencia. Entonces, en alta frecuencia lo que nos vamos a apoyar en este caso son lo que dijimos anteriormente, de las capacitancias parásitas. Entonces, en este caso sería CGD, CGS y CDS. En punto G y en el punto D. Ahora, CISS, entonces en este caso, si miramos la hoja de especificaciones de este transistor, nos damos cuenta que el máximo, lo que máximo se puede tomar son 60 picofaradios, entonces en este caso nosotros tomamos 25 picofaradios. El CDS, que en este caso se lo tomó de 22 picofaradios, y el RDS, que es igual al CGD, que en este caso sería a 6 picofaradios. Listo. Para calcular el valor de GDS, o sea, esta aquí, esta acá ya la CGD ya la tendríamos. Para calcular el valor de este capacitor, entonces sería CIC menos RDS, que sería el mismo valor de acá, 19 picofarados, siendo la ganancia de menos 2. Entonces ahora sí hacemos uso del efecto de Miller para la entrada y para la salida. Entonces esta sería la de la entrada sin sumarle el capacitor de la entrada, que sería CGS. Solamente estamos hallando es este, el CMI. Entonces sería CGD de 1 menos AB. Entonces nos está dando que el CMI 23.496 picofaradios, y esta sería la de entrada, la de Miller, y esta sería la de salida, 8 puntos. Ahora sí, como es de entrada, entonces vamos, como estos dos capacitores están en paralelo, entonces se va a hacer una suma de ellos dos, y este sería el efecto de Miller para la entrada, y este sería el efecto total para la salida. Ya teniendo eso, entonces podemos analizar la impedancia para este capacitor, que sería RDG. Obteniendo eso, entonces ya vamos a hallar WHI,
y FHI, y lo mismo parece acá. Esto sería para la entrada y esta sería para la salida. Entonces aquí ya estamos calculando otras dos frecuencias en altas. Entonces esta y esta otra frecuencia, las tres de las anteriores, esta que sería la ganancia, mientras que esta sería la frecuencia del cero. Listo, aquí ya podemos ver el diagrama de Bode para, este sería para el BJT. Y este sería para el MOSFET. Listo. Y acá estarían la simulación. Y en este caso este sería para el BJT. Si lo queremos. Entonces aquí vemos las corrientes, la que nos estaba dando anteriormente. El 7.3 en el punto C de Q. Y acá sería el voltaje, también el punto C de Q 3.5, que fue lo que a nosotros nos dio en el desarrollo del ejercicio, el punto 5.26. Entonces, si vemos acá el diagrama de Bode, obviamente se supone que acá debería estar la frecuencia, para allá las frecuencias de corte serían menos 3 dB. ¿Qué es lo que pasa? Por las configuraciones de los transistores y la referencia de los transistores, obviamente lo que tenemos en los cálculos nunca nos, pues es difícil que nos pueda dar acá en la simulación por lo mismo del transistor que se está tomando para realizar el montaje del circuito, pero acá vemos las corrientes que nos están dando en ella. Lo mismo acá, este sería para el MOSFET, la corriente de entrada, el voltaje que se halló también para ellos, y también sería acá el diagrama de Bode, en este caso sería de esta manera, y lo mismo que el anterior es complicado por la configuración del transistor que se está utilizando. Entonces, muchas gracias.